Muy buenos días nuevamente, chicas, chicos. Estamos viendo el tema de la función de producción. Habiendo hecho la parte introductoria, pues ahora nos corresponde avanzar, profundizar el primer punto dentro de esta función de producción. Este primer punto hace referencia al aprovisionamiento y los costos de inventario. En otras palabras, todo aquello que compramos, todo aquello que vamos a utilizar en la producción de los bienes y servicios y claro, cuánto nos cuesta. No solamente el costo de adquisición de los insumos, las materias primas y todos aquellos materiales que se puedan requerir, sino también el costo de mantenerlo, es decir, de guardarlo, de almacenarlo, pues es la palabra correcta, dado que muchos productos, muchos materiales, muchos insumos, muchas materias primas requieren condiciones especiales para su almacenamiento. En algunos rubros, en algunos sectores, esto es de rigor. Así, por ejemplo, un restaurante que vende comida, que vende a diario platitos a la carta, platitos del día, almuerzos, etcétera, etcétera, requiere tener ciertos inventarios. Pero esos sus inventarios tienen que ser muy bien almacenados, tienen que estar en refrigeradores acondicionados, además de acuerdo con la normativa regulatoria vigente en el país, ¿verdad? En algunos casos se exige que algunos alimentos en su refrigeración no sean combinados con otros, deben ser separados. Así, por ejemplo, las carnes no se deben juntar con otros productos que se consumen a diario. Entonces, para transportar algunos alimentos, algunas frutas, por ejemplo, se requieren cámaras frigoríficas. Para transportar la carne, lo mismo, cámaras frigoríficas, para que el producto no se deteriore rápidamente. Dado que en este rubro, en el sector de los alimentos, regularmente pues, los productos tienen fecha de vencimiento y regularmente su ciclo de vida es bastante corto. En otros casos, como la industria química, por ejemplo, los ambientes para preservar, para guardar, para almacenar los materiales, los reactivos químicos que se van a utilizar, requieren cámaras, requieren habitaciones, requieren ambientes de alta seguridad, ¿no? Lo mismo en el caso de otras empresas. Cada rubro, cada sector tendrá sus particularidades. Entonces, en términos generales, nos interesa a nosotros calcular, definir, entender que el almacenamiento, que la adquisición de materiales, de insumos en las empresas implica un costo al margen del costo de adquisición, otros costos de almacenamiento, costos de inventario se llama en general. ¿Por qué? Porque también incluyen los costos de transporte, ¿no? Tanto de entrega como de recepción. Bueno, ya habíamos empezado a trabajar algunos de estos elementos y decíamos que la función de producción se define como el conjunto de actividades que se van a ocupar de seleccionar, adquirir y almacenar las materias primas necesarias en el proceso productivo y el almacenamiento de los productos fabricados por la empresa. Es decir, por un lado, se debe pensar en todo lo que se compra para producir los productos y también en el producto que se va a vender. Entonces tenemos dos tipos de inventarios. Los inventarios generados por las materias primas e insumos y por el otro lado los inventarios de los productos terminados y también decíamos en la anterior clase los productos semiterminados, ¿no? Porque existe ese nivel. Entonces, un inventario o un stock constituye el volumen de mercancías que existe en un momento determinado en el almacén. A eso se le denomina stock o inventario. Volumen de mercancías, es decir, cantidad de mercancías que existe en un momento determinado en el almacén. ¿Cuánto tenemos de producto terminado para vender? ¿Cuánto tenemos de insumos, de materiales para utilizarlos y producir los productos?
Pues bien, pueden existir tres tipos de inventarios. Inventario en español, en castellano, y stock en inglés. Así se llama. Por eso decimos stock o inventario. Viene siendo lo mismo. Entonces tenemos lo referido a los productos que produce la empresa, que son de dos tipos: inventarios de productos terminados, inventarios de productos semiterminados, o también contablemente se denomina productos en proceso de producción, también se suele denominar, ¿no? Entonces, adicionalmente a estos dos tipos de inventarios tenemos el stock de materias primas o el inventario de materias primas e insumos, todo aquello que se va a utilizar para producir los productos. Así, por ejemplo, pan en una panadería. El producto terminado en inventario que está listo para ser despachado será el pan, el producto terminado. Habrá otro producto que se está trabajando en la panadería, que se está preparando para hornearlo. Serán stocks, inventarios de productos semiterminados o en proceso de producción. Y el stock o inventario de la harina y de todos aquellos insumos que se utilizan para producir el pan serán los stocks de materias primas, ¿no? Materias primas, insumos, materiales, todo aquello que se utiliza pues para producir un determinado bien o servicio. En este caso, en nuestro ejemplo, el pan, ¿no? La harina será la materia prima fundamental. Muy bien, esto que acabamos de definir, la definición de, perdón, la definición de inventario, ¿no? De inventario, de stocks o inventario. Ahora el costo, el costo. Podemos hablar inicialmente de un costo de almacenamiento. El costo de almacenamiento, cuando decimos almacén, es el lugar donde se guardan, ya lo hemos dicho, productos terminados, productos semiterminados o materiales, recursos, insumos, materias primas. Al margen del costo mismo de estos inventarios, tenemos otros costos. Ahí dice, ¿no? El costo del almacenamiento incluye costos del alquiler, y si no hay alquiler, amortizaciones del almacén, quiere decir depreciaciones, porque uno puede tener su casa y en su casa habilita un espacio donde guardar los productos terminados. Sin embargo, uno tiene que considerar que ello significa un costo, porque estás utilizando el ambiente. Por otro lado, los seguros de la mercancía. ¿Qué pasa si hay un incendio? ¿Qué pasa si a uno le roban? Entonces el seguro va a cubrir aquello. Entonces, sin embargo, ese costo del seguro se contabiliza como costo de almacenamiento. Las mermas, suele suceder la merma es la reducción del volumen del producto respecto del momento en el que se compra. Por ejemplo, suelen decir que cuando uno compra arroz no debe comprar húmedo, porque luego al secarse pierde peso. La madera, lo mismo, ¿no? La madera no se debe comprar madera húmeda, se debe comprar madera seca. ¿Por qué? Porque se reduce en tamaño y luego pues hay una merma, hay una merma. Las roturas también cuando se tratan de transporte al enviar, al entregar los productos terminados, por ejemplo, pueden haber roturas. Si digamos la empresa produce, qué sé yo, pues cerveza, al entregar la cerveza pueden haber roturas, ¿por qué? Porque están en botellas, o algún otro material un poco más frágil, entonces pueden haber roturas y eso implica un costo de almacenamiento. Y claro, también el personal que administra, que maneja el almacén y todo el proceso de distribución o adquisición. También pueden haber choferes, pueden haber compradores, pueden haber mensajeros, personal que entrega el producto. Entonces estamos hablando de costos de personal. Y finalmente
también incluyen los costos financieros. ¿Por qué? Porque tú puedes tener materias primas y producto terminado por un valor de $10,000 en tu almacén. Ajá, eso es capital inmovilizado. Entonces se debe calcular el costo financiero. ¿Por cuánto tiempo lo tienes así o lo vas a tener así? Eso es trascendental. Entonces ustedes verán que el costo de inventario no es solamente el costo de la mercancía, ¿no? Incluyen otros costos adicionales. Costos de renovación de stocks. Es decir, cuando se tiene que renovar, ampliar más productos o servicios. Entonces incluyen costos administrativos y comerciales que obviamente emergen fruto de la gestión o la administración de los pedidos. También se incluyen costos de transporte fundamental. Nadie nos lo trae gratis las materias primas, a menos que haya un acuerdo con el proveedor, pero nadie gratis te lo va a distribuir los productos. Necesitas transporte y eso se debe calcular como un costo adicional, costo de transporte y también, desde luego, muy ligado a ello, el costo de distribución de la mercancía, a través de lo cual se hace llegar hasta el consumidor final los productos, los servicios que produce la empresa. Bueno, todos estos son costos, pero además se debe incluir un costo de ruptura de pedido. Estos costos vienen ocasionados por la interrupción del proceso productivo o por la falta de suministro a los clientes. ¿Qué pasa si en un determinado momento no se hace llegar los productos hasta los consumidores? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Son particularidades a las que uno debe atender incluyendo un costo porque no has hecho llegar los productos. Claro, porque puede constituirse en pérdida o por lo menos reducción del pedido. No, en muchos casos aquello se pierde totalmente, ¿no? En el caso de los servicios eso ya no lo vuelves a recuperar. Los asientos vacíos de un determinado tipo de transporte, cuando no son utilizados, es pérdida total y absoluta. Se deben incluir estos costos de ruptura de pedido. Algunas razones, decíamos ya en la anterior oportunidad, que evitan la reducción de los stocks. ¿Qué es lo que impide que reduzcamos los stocks? ¿Por qué? Porque se sabe que en términos de costos se debe reducir lo más que se puedan los costos de almacenamiento. ¿Cuándo no se puede reducir el inventario? Cuando los proveedores ofrecen importantes descuentos por alcanzar un determinado volumen de compra. En la industria farmacéutica esto es muy frecuente. Te dicen compre 12 y les regalamos 3. Las farmacias compran a las empresas distribuidoras docena de 15. ¿Para qué? Para que compren una docena de productos y les regalen 3. Entonces, si compra menos, no les regalan nada. Tienen que comprar 12 para recibir 3 productos, 3 unidades de bonificación o de premio. Entonces, esto evita que se reduzca el costo. Las farmacias a la fuerza por el premio, por la bonificación, por el descuento, entonces adquieren dichos productos y eso es saludable, ¿no? ¿Por qué? Porque así le permitirá a la farmacia obtener mayor margen. También no se puede reducir los costos cuando se espera una fuerte subida de precios. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente sabemos que las materias, la harina, tenemos una panadería y sabemos que hemos recibido información que el precio de la harina va a subir. Entonces a comprar inventarios, a comprar más harina. ¿Por qué? Porque va a subir y efectivamente puede subir y puede escasear además. Entonces, momento para comprar. En esos casos no se puede evitar reducir los stocks o los inventarios. También sucede situación similar cuando hay una previsión, hay un pronóstico de que se incrementará la demanda de nuestros productos. De repente uno dice,
sea, nos están buscando, nos están pidiendo, y entonces ahí no puedes hacer otra cosa que comprar más materias primas e insumos para producir más producto, ¿verdad? Hasta que llega un momento en el que se estabiliza. Entonces, cuando se prevé que va a haber una fuerte demanda de los productos, es cuando no se puede reducir los stocks. Bueno, ¿a qué viene este punto de reducción de stocks? La teoría y la práctica ha hecho ver que las empresas deben reducir al mínimo posible sus stocks, sus inventarios. ¿Por qué? Porque ello significa costos, ¿ya? Eh, al extremo de que han aparecido técnicas que dicen que los inventarios deben trabajarse a nivel cero, cero inventarios. Se debe producir exactamente lo que se pide. Es más, en muchos rubros, en muchos sectores, la producción se hace a pedido. ¿Por qué? Porque no quiere uno, eh, digamos, almacenar una gran cantidad de inventarios de materias primas o insumos. Ustedes saben que cuando compramos una computadora, una PC antes de esta cuarentena, podías comprarte una buena PC, $400. $400, una buena PC. Bueno, y también una laptop. Podías encontrar entre 400 y 500 una muy buena laptop, ¿no? Bueno, tú te mandabas a hacer una PC, tú le decías a cualquier técnico, quiero comprarme una PC. Muy bien, te decía, ¿qué características? Y entonces acordaban contigo las características que podía tener la PC. Entonces se registraba, el técnico registraba estas características y con esas características te armaba la PC, ¿no ven? Te armaba la PC. Una PC dependiendo de tus requerimientos, con ciertas características. Estas características van a responder a tus necesidades, a tus requerimientos. Entonces, te decía, muy bien, te hago la PC, mañana pasas a recoger, una vez que has quedado con las características. Al día siguiente vas y te dice, aquí está. ¿Qué ha hecho el técnico? El técnico ha comprado las partes. Ha comprado. Tiene sus proveedores que cuando requiere armar una computadora, inmediatamente la aprovisionan de las partes. Sin embargo, existe la razón fundamental del por qué hacen eso. Porque ¿qué pasa si un técnico compraría para ahorrarse y para, digamos, obtener una pequeña reducción, un descuento, en vez de ir pidiendo uno por uno, tiene un stock de 10 procesadores, 10 tarjetas, 10 discos duros, etcétera, 10 de todo, e invierte en aquello? No lo hace, ¿por qué? Porque cualquier momento sale una versión nueva del producto. Y entonces cuando sale una versión nueva de los discos duros, de las memorias, de los procesadores, de los monitores, cuando sale una versión nueva, el precio cae del antiguo. Entonces el técnico perdería. Entonces es una de las razones por las que fundamentales por las que se debe evitar tener stocks grandes, sino lo mínimo necesario, aquello que sí vas a vender. Las pequeñas empresas sobre todo deben cuidar de no tener inventarios grandes, porque luego se estocan y hasta ya no pueden, ¿no? Esas eran las estrategias de estas empresas multinivel. A los incautos clientes les hacen comprar una gran cantidad, les ofrecen cielo y tierra. Es decir, les ofrecen un descuento del 50%, del 20%, del 30%, del 40%. Y además a plazo les hacen comprar y luego, ¿acaso se puede vender? No se puede vender. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Que te has engrampado, te has estocado, has generado un inventario de largo plazo. Muchas personas, yo he visto en el periódico, se vende no sé qué o no sé cuánto, tanto, 2 por 1. ¿Por qué? Porque ya no podían, ya no podían.
porque se va a vencer, todo producto de este tipo se vence, ¿no? Bueno, entonces la lección está dada. La reducción de los inventarios es fundamental en determinados bienes y servicios. Ahora sí, entramos, una vez que hemos visto el tema de costos y ya entendemos la lógica de cómo se manejan los costos de almacenamiento y sus diferentes tipos, entramos a los métodos de valoración de los inventarios. Todas las empresas, todos los negocios necesitan tener un valor de sus inventarios. ¿Cuánto tienen ahora mismo de productos terminados y semiterminados? ¿Cuánto tienen de mercancías, de insumos, materiales, materias primas para producir los bienes y servicios? ¿Cuánto tienen en un determinado momento? Esto es fundamental calcular. Entonces, los expertos han desarrollado una serie de metodologías para calcular. Perdón, ¿qué pasó? Tengo aquí un problema. Vamos a regresar. Ya, esta diapositiva está repetida. Cuando en un almacén existen entradas al almacén, entradas de un mismo material en lotes distintos, de lotes distintos tal vez mejor, con precios diferentes, surge un problema. Digamos, en un año hemos comprado 3 veces una materia prima, o hemos comprado 5 veces en un año. Pero las 2 primeras veces que hemos comprado un material nos han dado un precio. La tercera vez a otro precio. Y la quinta y la sexta vez a otro precio. Entonces, al finalizar el año, ¿cuál será el valor de los inventarios? ¿Cómo habremos valorado los inventarios? ¿Cómo valoraremos? Entonces, aquí hay un problema. Es donde responden, nacen los métodos para valorar los inventarios. El primero de ellos es el método de los promedios. Promedios ponderados se llama así. Este método valora las salidas de la mercancía del almacén de acuerdo con el promedio de los precios adquiridos, el momento que se han adquirido, desde luego, ¿no? Si digamos esas 5 compras que ha hecho la empresa, las ha comprado a diferentes precios y para al final valorar lo que queda en el almacén, ¿cómo se calcula? Este método dice, se saca un promedio y ya está. Ese es el valor de los inventarios, calculado por el precio, multiplicado por el precio promedio de las adquisiciones. Con un ejercicio se ve mejor esto, pero inicialmente tenemos que explicarlo teóricamente. El segundo método tradicional es el llamado FIFO, en inglés, que quiere decir First In, First Out, que quiere decir en español, en castellano, primeros en entrar, primeros en salir. PEPS le llaman en español. En inglés es FIFO y en español es PEPS. Primeros en entrar, primeros en salir, quiere decir. Valora las salidas de acuerdo con el precio de la partida comprada antes. Es decir, de los primeros que han entrado al almacén. Si decíamos hace un momento, en un almacén se compra materias primas 5 veces en todo el año, pero estas 5 veces se las ha comprado a diferentes precios. Entonces, ¿cómo se valora lo que queda en el inventario al finalizar el periodo? Se valora según este método de acuerdo al último que han entrado. ¿Por qué? Porque los que primero han entrado van a salir primero. ¿Ya? Y los que han entrado después van a salir después. Es decir, a los precios más antiguos. Ahí está, valora las salidas de acuerdo con el precio de la partida comprada antes.
Cuando esta no es suficiente, se empieza a computar el precio de las unidades que correspondan de la siguiente entrada, y así sucesivamente. Así las existencias finales quedan valoradas a los precios más recientes, es decir, a los últimos precios que han entrado. Así se valora, pues, al final los inventarios, ¿no? Bueno, también esto se ve mejor con los ejercicios, pero inicialmente es bueno tener la idea del concepto. Y el tercer método es el LIFO. En inglés quiere decir last in, first out. Últimos en entrar, primeros en salir. Es decir, si hemos comprado las 5 veces, con FIFO primero salía la número 1, con LIFO salen la número 5, es decir, la última que ha entrado. Entonces valora las salidas de acuerdo con el precio de la última partida comprada, y cuando esta no es suficiente se empieza a computar el precio de las unidades que correspondan a la entrada anterior, y así sucesivamente se va retrocediendo hasta terminar. Así las existencias finales quedarán valoradas a los precios más antiguos. Aparentemente este sería el método ideal para poder calcular, pero vamos a ver al final, haciendo un análisis de los tres métodos, que no es tanto así. No es tan simple decir este o aquel es el mejor. Depende de cómo utilicemos y en qué momento lo utilicemos. Pues bien, explicados estos métodos, vamos a pasar a hacer un ejercicio. Tenemos estos datos, una empresa, una SA, una sociedad anónima dedicada al comercio de prendas de confección, prendas de vestir, ha tenido los siguientes movimientos de existencias durante el último año. Primero, ha empezado el año con unas existencias iniciales. Vamos a hacer uso de, fíjense, existencias iniciales. A principio de cada año, una empresa empieza siempre con unas existencias iniciales, que son traspasadas del año anterior, porque cada año se debe cesar los inventarios, se debe cesar las cuentas, se deben cesar los cálculos que se realizan, ¿no? Entonces, todo empieza por unas existencias iniciales. Aquí esta empresa tiene 800 unidades de producto a $120. Esto calculado al 4 de enero. El 4 de enero es el primer día hábil del mes, digamos así. Entonces, ahí se decide abrir y se decide recibir lo que ha quedado del anterior año. Han quedado 800 unidades de producto a $120 cada uno. Vamos a suponer que son, qué sé yo, pues, algún producto, alguna prenda de vestir que más o menos cuesta $120. Vamos a suponer que son chaquetas. ¿Ya? O que son chamarras, pues, al final, chamarras de cuero, ¿no? Entonces, esa es la existencia inicial, a enero de cualquier año. Vamos a suponer que es a enero de este año, ¿ya? A enero, o del año pasado, mejor, a enero del 2019, en el almacén habían 800 chamarras de cuero y cada una tenía un precio de 120. A este precio se ha comprado, ¿ya? En el mes de marzo, el 5 de marzo, se realizan compras nuevamente y se compran 600 chamarras, pero esta vez a $140, es decir, $20 más que antes. Después, el 9 de junio, se hace una venta de 400 unidades. 400 unidades del producto, pero no se tiene el precio. ¿A qué precio debieron haber salido en función del precio de entrada? El 8 de agosto se venden 520 chamarras, salen o se venden, ¿no? ¿A qué precio debería haber salido? El 2 de octubre se realiza una nueva compra y se compran 320 chamarras. El precio al cual se vende es de $170. Perdón, se compran. Se compran 320.
a un precio de 170. Entonces, fíjense, se han comprado 3 veces la primera, la segunda y la tercera. 120, 140, 170. Normalmente esto sucede así, ¿no? Y el 3 de diciembre, ya para cerrar el año, se venden 400. ¿A qué precio? Ahora la pregunta es, ¿cuál es el valor de los inventarios al finalizar el periodo 2019? En otras palabras, ¿cuántos pantalones, digo, cuántas chamarras nos ha quedado y cuál es el valor de esas chamarras? ¿Cuál es el precio de esas chamarras? Entonces debemos hacer los cálculos con los diferentes métodos para saber cuánto nos queda y cuál sería el volumen económico, ¿no? Es decir, el valor monetario de aquello que nos queda. Porque seguro estamos que nos va a quedar una determinada cantidad y cualquiera que sea el método van a sobrar la misma cantidad de chamarras. Nada más que el valor va a ser diferente en función del, ¿cómo se llama? En función del método que vayamos a utilizar. Pues bien, entonces nos piden que elaboremos una ficha de inventario contable permanente de acuerdo con los métodos FIFO, LIFO y el método de los promedios. Vamos a hacerlo utilizando las tres metodologías. Ok, para esta parte pues, tenemos el diseño de una hojita Excel y con ello vamos a trabajar. Vamos a cambiar la pantalla. Primero vamos a ver el método de los promedios, ¿no? Aquí tenemos el método de los promedios. Me voy a ampliar un poquitín para que se vea mejor. Vamos a ocultar esto y se va a ver mejor. Ahí está. Si quieren, le sacan un screenshot y, bueno, también les vamos a dar el texto para esta parte. Este método de los promedios, igual que los otros modelos de valoración de inventarios, tiene 3 columnas principales. Primero vamos a ver las columnas, ¿no? Estas entradas, salidas y el inventario. Aquí tenemos las entradas, las salidas y el inventario. Bueno, también en una primera instancia están las fechas, ¿no? Las fechas en las que se realizan las actividades, tal como lo hemos visto en el cuadro anterior, en el cuadro de datos. Estas son las fechas. Fechas en las que se vende, perdón, en las que se compra primero, que son entradas, y fechas en las que se venden, que son las salidas. Entradas tiene 3 columnas, cantidad, precio y valor. Las salidas también tienen las mismas 3 columnas, cantidad, precio y valor. Y finalmente el inventario, el cálculo del inventario, que tiene cantidad, precio y valor también. ¿Ya? Ok, entonces vamos a ver los primeros registros. Estos primeros registros no son otra cosa que copiar de la tabla. El 4 de enero nos decía, se tenía un inventario inicial, o sea, hemos empezado la gestión con 800 chamas, 800 unidades de producto. Cada uno a un precio de 120. ¿Cuál es el valor de este inventario de estos 800 chamarras? ¿Cuál es el valor? Son 96,000 $96,000, ¿no? ¿Por qué? Porque multiplicado 800 por su precio son 96,000. ¿Ya? Ok. Esto ya sabemos, esto nos han dado. Ahora esto tenemos que registrar en el inventario. Es decir, en el almacén tenemos que registrar.
Entonces lo único que hacemos es copiar. Pues aquí está 800, 120 y el 96.000. Es súper fácil, ¿no? Listo, hasta ahí no hay ningún lío. El 5 de marzo se compran chamarras, más chamarras para venderlas, ¿no? 600 unidades a un precio de 140. Su valor 84.000. Vuelvo a repetir. ¿De dónde sale 84.000? De multiplicar 600 por 140. 600 por 140. De ahí sale. Ahora, esto debemos llevar al inventario, a registrarlo. Estos son datos que nos han dado, que se nos ha proporcionado. Esto tenemos que llevarlo al inventario. ¿Cómo se lo hace? Fíjense. Aquí están los 800, los 120. Volvemos a copiar lo mismo. 800, 120, 96. Esto lo hago así. Puedes no copiar y puedes hacerlo directamente. Pero lo hago así porque está en el texto así. ¿Ya? Bueno, copiamos para el cálculo. Y debajito de lo que hemos copiado, colocamos esto nuevo. 600, 140 y 84.000. O sea, hasta ahí, ¿no es cierto? Para hacer la operación tenemos estas dos filas ahí, estas que están al medio. Entonces, como hemos comprado 600 más 800, tendremos 1.400 chamarras. Al 5 de marzo, después de haber comprado las 600, tendré 1.400 chamarras. Ahora, aquí está el dilema. ¿Cuál será su precio y cuál será el valor? Debo calcular este precio y también este valor. Bueno, el valor es fácil, solamente lo sumamos, ¿no? 6 más 4, 10 va 1, 9 más 1, 10 más 8, 18. 180.000. Ahora, ¿cuál es su precio? Para calcular este precio, pues es lo que tengo que jugar un poquito. Se dice que es el precio promedio ponderado. El precio promedio ponderado. ¿Y cómo se calcula eso? Ahí está la formulita al lado. El precio promedio ponderado nos dice que es la sumatoria del precio por la cantidad dividido entre la cantidad. Entonces, esto, la sumatoria del precio por la cantidad, ya tenemos aquí 96.000 más 84.000. Aquí está 96.000 más 84.000. ¿Cuánto da? 180.000. Ya tenemos este 180.000. Es 180.000 lo tenemos que dividir entre la cantidad, entre la sumatoria de la cantidad. La sumatoria de la cantidad es 1.400. Y si ustedes dividen en este instante 180.000 dividido entre 1.400, nos da este monto. 128.571429. Redondeando, en el texto está redondeado así. Después está redondeado a dos números. Bueno, lo único que yo les recomiendo es que redondeen a 2 dígitos y ya está, pero todo a 2 y se quedan ahí. Entonces, redondeando sería 128.57, está aquí, entonces es 6. En vez de 5 es 6, ¿no? Ahí está, 128.6. Es el precio promedio ponderado. Así se llama, precio promedio ponderado. ¿Por qué? Porque se multiplica el precio por la cantidad. Caso contrario, yo hubiera sacado esto nomás precio promedio, sin ponderación, hubiera sacado 120 más 140, serían 260. 260 dividido entre 2, 130, no es lo mismo. Ese sería el precio promedio, sería, pero en este caso es el precio promedio ponderado, ponderado. Por eso sale 128.6 utilizando esta formulita. Este es el procedimiento. Ahora, claro, la práctica ya no te hace hacer toda la fórmula, ¿no? Automáticamente agarse lo divides y ya está. Es decir, 180.000 dividido entre 1.400. Pero tienes que saber que viene de aquí, de este procedimiento. Muy bien, hasta ahí hemos llegado. Ahora se genera salidas, dos salidas.
La primera de ellas, el 9 de junio, salen 400 chamarras. 400 chamarras. Ahora, aquí viene el desafío, ¿no? De estas 1400 han salido 400 chamarras. ¿Y cuál es su precio? Este es el precio. 128.6, 128.6. Y el valor sería 51.400. Esto por esto multiplicado, ¿no? Eso por eso. Va a ser el valor. Entonces, ahora esto tenemos que llevarlo al inventario. Tenemos que sacar del almacén. Teníamos 1400, 1400 menos 400, nos queda 1000. Ahí está, 1000 registrado. Su precio sigue siendo nomás el mismo. Esto por esto va a dar esto. Será su valor de las mercancías. Pero, fíjense, este está calculado con todos sus decimales. 128.571, 128.571, hasta ahí está. Y obviamente esto por esto te va a dar 128.600, ¿no? Pero cuando calculamos con todos sus decimales nos va a dar esto. Ok. Bueno, hasta ahí hemos registrado lo que acabamos de vender. Siguiente venta, en agosto, el 8 de agosto. 520 pantalones, chamarras, 520 chamarras se venden a un precio de 128.6. El mismo, ¿no ven? Entonces su valor será 66.872. ¿Qué quiere decir? Esto por esto multiplicado, nada más. Ahora, una vez que hemos hecho esto, vamos a registrar en el almacén. Se han vendido 520. Teníamos 1000 en el inventario. 1000 teníamos. Ahora 1000 menos 520 que están saliendo, ¿cuánto nos queda? 480. El precio es el mismo. El volumen es la multiplicación de esto por esto. 128.6 o 128.571.429 por 480 y nos va a dar esto. Ahora, entonces nuestro inventario ya está hasta aquí, ¿no? Con lo que acabamos de vender. El 2 de octubre, de acuerdo con los datos proporcionados, entran 320 chamarras a $170 cada uno. El valor 54.400. Entonces, ahora esto lo llevamos al inventario. Y hacemos como aquí al principio. Se copia. Solamente con propósitos de operación. Debajito colocamos 320, 170, 54.400. Puedo hacerlo más directo. No hay ningún problema, como les había dicho antes. Sin embargo, esto es para hacer la operación. Esto es más, ¿no ven? Como han entrado chamarras, teníamos 480, más 320 son 800. Ajá, y ahora aquí el precio. Tengo que calcular nuevamente el precio promedio ponderado. Entonces aquí el valor es la suma nomás, 61.728 más 54.400. Sumo y me va a dar 116.128. Esto tengo. Me falta calcular esto, que es 145.16. Lo puedo hacer así como esto o directamente lo divido. Esto es el valor entre el número de unidades de producto. Es decir, 116.128 dividido entre 800. Y nos va a dar 145.16. Al 2 de octubre tendremos 800 chamarras con un valor de 116.128 y el precio de 145.16. Listo. Ahora, el 3 de diciembre, para cerrar la gestión, se venden 400 chamarras. Su precio es el mismo. Y de estos 400 nos alcanza los 800 que teníamos. Y el valor, que es la multiplicación de esto por esto, 58.064. Entonces ahora esto llevamos al inventario. Miren, da la casualidad. 800 menos 400, 400 nos da. No se está copiando esto. Entonces 800 menos 400, 400 nos quedan. A 45.16 y el valor de 58.064. El valor de los inventarios al terminar la gestión
es de 400 pantalones con un valor de 58.064. Listo. Esta es la forma de calcular a través del método de los promedios. El método de los promedios. El método de promedio ponderado, si es que queremos ser más precisos.